Buenos días para todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan, capítulo 4? Ahí es donde nos encontramos, Juan 4. Y vamos a iniciar con una oración. Padre, Dios de gloria, Dios omnipotente y lleno de gracia y de verdad, hoy nos acercamos a ti para suplicarte que hables a nuestro corazón, hables a nuestro entendimiento y que transformes nuestra vida, que nos des la guía de ese Espíritu Santo para que podamos ser llevados a ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Señor, que las palabras que salgan de mi boca salgan de la manera que tú esperas que sean y que lleguen al entendimiento y al corazón de mis hermanos de la manera que tú esperas para que hagan la obra y que tú estás haciendo en sus vidas como la estás haciendo en la mía. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por la muerte sacrificial en la cruz, y te pedimos en este momento que tomes el control de cada uno de los que aquí estamos presentes para que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy regresamos entonces a las palabras que tenemos acá de Juan, y particularmente quiero leerles el versículo 13 y 14. Juan 4, 13 y 14 dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Este es el mensaje que el cristianismo ofrece. Esa es la posición a la que nos lleva. Y la gran pregunta para nosotros es esta: ¿está disfrutando de esta gran y gloriosa bendición? ¿Ha recibido del Señor Jesucristo, de su plenitud y gracia sobre gracia, como dice Juan en 1:16? Y todos somos conscientes de que por mucho que haya recibido, sigue faltando. Y la razón de eso es que hay varios obstáculos para poder recibir de ese pozo de agua del que habla aquí Juan, y de esa plenitud que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Y en el encuentro de este encuentro que tenemos de Jesús con la mujer samaritana, vemos muchos de estos obstáculos, y uno de ellos son esas falsas ideas acerca de la adoración, acompañadas por supuesto de falsas ideas acerca de Dios. Nuestro Señor le dice a la mujer: vosotros adoráis lo que no conocéis, versículo 22. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esto es con lo que estamos lidiando en estos momentos. Le pregunto a usted: ¿es un verdadero adorador? ¿Está adorando a Dios en espíritu y en verdad? Ya hablamos la semana pasada de qué es adorar en verdad. Y hoy empezamos, o ya continuamos porque ya hablamos algo de esto, de qué es adorar en espíritu. Es acá donde nos vamos a centrar. Porque los cristianos deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa adorar en espíritu? Y pienso que hay mucha desinformación al respecto. Y por eso quiero que meditemos un poco más en estos principios que vamos a entregar ahora, de cómo es que es adorar en el espíritu. Porque recuerden, Romanos 8, 6 dice: la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Sí notan? Hay diferencias. Hay diferencias de estar en la carne y de estar en el Espíritu. La vida cristiana es una vida en el Espíritu. Es una vida guiada por el Espíritu. Y esto particularmente es importante al momento de orar. En ninguna parte es más importante entender eso y entender esta influencia del Espíritu Santo en este asunto de la oración. Nuestro Señor confronta a esta mujer con la adoración mecánica, formal, fría y externa que ella estaba haciendo. Él le dice, no es así, deben ser en el Espíritu. Ahora bien, solo el Espíritu puede producir eso. Y lo hace obrando en nosotros, obrando en la mente, obrando en los deseos, obrando en todo nuestro ser. Y por eso le pregunto, ¿es consciente de la obra del Espíritu Santo dentro de ustedes y en particular en este asunto de la adoración? El Espíritu les llama a adorar. El Espíritu les llama a orar. Y yo uso las palabras intercambiadas. Es parte de la oración, la adoración. Si yo inicio con una lista de peticiones, estoy simplemente trayendo todas mis necesidades y no estoy adorando. Pero el Padre nos enseñó, Jesucristo nos enseñó, en Mateo 6 nos enseñó Padre nuestro. ¿Recuerdan? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso es adoración al Padre. Pero ¿qué significa esto de la adoración en el Espíritu Santo? Y hoy les propongo 8 cones. Son 8. Estos son 8 que no son de mi invención ni de mi creación. Son extraídos de la meditación de un pastor, teólogo y maestro, quien ha sistematizado lo que dicen las Escrituras acerca de la adoración en el Espíritu. Y se los traigo a su atención porque creo que además de que son verdaderos, nos ayuda a preguntarnos si lo que estamos haciendo en adoración es en realidad adoración en el Espíritu. Estos son los 8 cones de la adoración o los 8 cones de la oración, con la comprensión de la presencia del Espíritu, con reconocimiento del privilegio, con audacia y seguridad, con calidez, con libertad, con fervor, con alabanza y con persistencia. Entonces vamos a iniciar con el primero, con la comprensión de la presencia del Espíritu de Dios, con la comprensión de la presencia del Espíritu de Dios. Piensen esto. Si sabe que el Espíritu de Dios está presente en la adoración o en su oración, debe por supuesto preparar su corazón. Prepara su corazón para orar. Presenta sus peticiones, sus intercesiones, reconociendo que Él está presente. El primer paso es preparar los corazones. Y de esta forma, la oración entonces sale de adentro. Hay muchos ejemplos de estos en las Escrituras. Por ejemplo, esa historia a la que se refiere Santiago. Santiago 5 recuerda a Elías. Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo sucede esto? Bueno, hay muchos que tienden a ignorar esto por completo. El relato de este incidente se encuentra en Primera de Reyes 18. Allí está Elías en el Monte Carmelo. ¿Recuerdan esa historia dramática? Elías está parado enfrente de 850 falsos profetas, 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Y el primer versículo del capítulo 18 dice, y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Ese es el comienzo del capítulo. Este es el 3er año de la sequía, pero Dios comienza todo el movimiento diciéndole a Elías que la lluvia va a llegar. Vemos la misma declaración en el versículo 41 de ese mismo capítulo. Después de ese gran incidente en el Monte Carmelo, Elías dice, y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe,
porque se oye el estruendo de mucha lluvia. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, él lo escuchó antes de que ni siquiera empezara a llover, antes de nada. Elías ya había escuchado el sonido de la abundancia de lluvia. Si quiere, puede decir que estaba lloviendo en su espíritu, mientras que la sequía estaba en su punto más alto, en su peor momento en ese país. Ahora, lo que estoy mostrando, por lo tanto, es que una de las acciones del Espíritu en todo este asunto de la oración es que Él la dirige. Él dirige la oración. El Espíritu Santo nos guía. No es alguien lejano. No, Él está cerca, guiando. Y eso debe darle certeza. Tome el libro de Hechos de los apóstoles y los relatos que tenemos allí nos muestran, esos milagros que tenemos allí, nos muestran estas obras grandiosas que estaban haciendo los apóstoles. Recuerden a los apóstoles, ellos no están haciendo experimentos, ellos simplemente eran apóstoles que estaban bajo comisión y se les dio la comisión de llevar la palabra. Recuerden a Pedro y a Juan, están subiendo el templo a la hora de la oración, iban a orar al templo, de repente se encuentran con este cojo sentado en la puerta de la hermosa, allí en el templo, que pide limosnas, y él no estaba pidiendo nada de sanidad, pedía limosnas, pedía un poco de ayuda para poder sobrevivir esos duros momentos que estaba viviendo de su vida, de su existencia era miserable. Pero recuerden que dice Pedro y Juan. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo, con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Ellos sabían que él se levantaría, ¿cierto? ¿Por qué? No fue porque ellos decidieron que sanarían a este hombre a sangre fría, por así decirlo. No fue porque obraron una fe apropiada, es al revés. El Espíritu les guiaba, les dirigía. Ellos sabían de la existencia cercana del Espíritu. Sabían que Dios iba a obrar en ese momento. Y es exactamente lo mismo con todos los otros ejemplos e ilustraciones que encontramos allí en el libro de Hechos. Todas esas obras maravillosas de los apóstoles. Mis hermanos, cuando adora, debe hacerlo con el entendimiento de que el Espíritu le guía, que Él está cerca y que no está en la carne. El Espíritu mora en ustedes y esta es una de sus funciones, es tratar con ustedes en este asunto de guiarlos y de dirigirlos. Por lo tanto, debe mantenerse sensible a la dirección del Espíritu. Bueno, no debe malinterpretar, por supuesto, llegando a la conclusión de que como Él es el que dirige, entonces yo me siento acá a que Él maneje y espero a que tome todo el control y no hago nada. Espero a que Él se mueva para yo moverme. Pero lo que sí debe hacer es que le pide al Espíritu que los mueva, que los guíe, que los dirija. Debe comenzar orando, pidiéndole a Dios que le ayude a orar, que le ayude reconociendo sus faltas, reconozca su debilidad, reconozca su lentitud, póngase a su disposición, diciéndole que indigno es, pidiéndole que les guíe. Esa es la manera de orar en el Espíritu. ¿Se da cuenta de lo que significa entrar en la presencia de Dios, en el lugar más sagrado de todos? Todos somos ignorantes acerca de esto. Y la gente habla con tanta ligereza acerca de la oración. No se da cuenta de quién es Dios y a dónde están entrando. Lo consideran como una especie de máquina a la que puede obtener cualquier cosa cuando vaya. No. Ha considerado lo que es la adoración. ¿Cómo puede orar a Dios? Pablo lo expresa en Romanos 5. 5:1 dice: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la presencia de la gloria de Dios. Esa es la cuestión.
Y nadie puede mostrarnos lo que significa ser justificados sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él los ilumina para que cuando se ponga de rodillas y se sienta abatido, cuando esté pasándola mal, cuando se sienta un extraño, cuando su conciencia lo condene, cuando la ley de Dios le muestre sus inequidades y vea sus indignidades y se siente, dice, no puedo más, no tengo derecho a orar. Entonces el Espíritu de Dios viene y le dirá que está justificado por la fe. Usted tiene paz para con Dios, sus pecados han sido borrados. Esa es la verdadera adoración. No se inclina ante un Dios que está distante. No. Usted sabe lo que está haciendo, porque el Espíritu ha creado en nosotros este espíritu de adopción. Ahora son hijos. Él nos ha revelado a Dios como un padre. Es lo que nuestro Señor le está diciendo a esta mujer samaritana. Al Padre debe adorarle en espíritu y en verdad. Mis queridos amigos, saben que cuando se arrodilla para orar, le está orando a su Padre. Eso es orar en el Espíritu, reconocer la presencia del Espíritu de Dios. Si se da cuenta de la presencia de Dios, no tiene por qué tener ninguna duda. Está orando y está adorando en el Espíritu. Podría arrodillarse y pronunciar palabras, pero si no es consciente de la presencia de Dios, es posible que simplemente esté diciendo palabras para usted mismo. Su mente puede estar en otra parte de su imaginación, pero reconocer la presencia de Dios, darse cuenta de su presencia, es una prueba absoluta de que está orando en el Espíritu. Y otro con conocimiento, reconocimiento del privilegio. Ustedes cuando oran están en el lugar más sagrado de todos. Es el más alto. Es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. Están siendo admitidos, están entrando al trono de la gracia, están en su audiencia, teniendo acceso, y eso es un privilegio. Sabe que está entrando al trono del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No es de extrañar, por lo tanto, que el autor de la epístola de los Hebreos nos diga siempre que debemos llegar allí con reverencia y con temor piadoso. Porque nuestro Señor, nuestro Dios, es un fuego consumidor. Y lo que le falta a la gente es este temor de Dios. No se sienten humillados, no están quebrantados, no se dan cuenta de su indignidad, no se dan cuenta de la grandeza de Dios, de la gloria de Él, de ese privilegio que tiene, que se les permite ir a la presencia de Dios y hablar con Él. Mis hermanos, reconocer esto es clave. Porque orar en el Espíritu es estar guiados por el Espíritu, reconociendo ese privilegio de poder estar en su presencia. Pero cuando tú oras, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Ese es el lugar. La oración en el Espíritu siempre es entender que está en la presencia de Dios y reconoce ese privilegio. Y hay asombro, y hay humildad, y hay reverencia, una reverencia humilde y un temor piadoso. Entonces, adora o ora con la comprensión de la presencia del Espíritu de Dios, segundo, el reconocimiento del privilegio, y tercero, lo siguiente, con valentía y seguridad. Esto también es un asunto muy importante. Aquí hay una especie de paradoja. Hebreos 12, 28 dice, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y sin embargo, al mismo tiempo, las Escrituras nos animan a acercarnos a la presencia de Dios con valentía y con seguridad. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora bien, esto es algo a observar y es muy importante. Y es en muchos sentidos el secreto de la verdadera oración. Es la oración que puede estar seguro que Dios escuchará y que Dios responderá. Y hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Regresemos otra vez
al monte Carmelo con Elías. Elías está allí orando en el monte Carmelo. Se le opusieron, si recuerdan, ya lo dije, 850 falsos profetas, el rey, la reina, todos están en contra de él. Parece que casi estaba solo, pero aquí viene la prueba, esa gran prueba en el monte Carmelo. Elías desafía a estos falsos profetas a que oren a sus dioses para ver si sus dioses podrían responderle. Y la prueba es esta: van a tomar un animal, cada uno, lo matarán al animal y dividirán el cuerpo y colocan los pedazos en sus respectivos altares con la madera. Y luego le dice Elías: oren a sus dioses y pídanles que envíe fuego y yo haré lo mismo. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Bueno, la historia continúa contándonos cómo esos falsos maestros hacen de todo. Ellos se cortan inclusive, oran y le dicen a Dios que venga y oran desde la mañana hasta el mediodía, pero no pasó nada. Hubo un silencio sepulcral. No ocurrió nada en absoluto. Entonces a Elías le toca el turno y llamó a todo el pueblo para que se acercara a él y prepara el altar. Prepara el altar del Señor, puso todo en su lugar y entonces pone la ofrenda de sacrificio, y esta es la oración de Elías. Primera de Reyes 18:36 dice: y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Ahora bien, esto es una gran y maravillosa ilustración de la audacia, de la seguridad, de la confianza en la oración, en la presencia de Dios. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Eso es lo que dice el autor de Hebreos en 4:16. Se está escribiendo a estos pobres cristianos que estaban abatidos, que estaban desanimados, que estaban siendo perseguidos, juzgados, que les habían robado sus bienes, estaban pasando por un momento muy difícil, se han vuelto inseguros. Así que estas personas inclusive estaban pensando en regresar otra vez al templo judío, volver a esas viejas costumbres. Y les dice que se acerquen, acérquense con valentía, acérquense con confianza. Y ustedes ven la relevancia de estas cosas hoy día. Cualquier cosa que les lleve a los sacerdotes, a las formas, a las ceremonias o a los rituales, como sucede con el catolicismo, que eso es lo que dicen: regrese a la madre, regrese otra vez. Eso es volver a la adoración del Antiguo Testamento, en lugar de la adoración del Nuevo Testamento. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Eso está en Hebreos 4, del 14 al 16. ¿Ven la exhortación? Con confianza, vengan confiadamente a la luz de la verdad, al trono de la gracia. Y luego dice en el capítulo 10, versículo 19, dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo, vivo, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado en agua pura. Lo más grande es la confianza en Cristo y en su sangre. Ahora bien, esas son exhortaciones a la seguridad, a la confianza. Y debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de estas cosas. Ora así. Recuerde que esto no es una contradicción
de acercarse a Él con reverencia y temor piadoso. No hay contradicción alguna. Por eso, esto a su vez me lleva a otro elemento que es de vital importancia, y es el cuarto, con calidez. Hay calidez en su oración, calidez en su oración personal y congregacional, porque puede ser una oración fría, tan fría como un iceberg. ¿A qué me refiero con esto? Que puede orar con palabras muy elaboradas, con palabras usadas de forma perfecta, para que todos digan, qué hombre o qué mujer, lo admiren porque lo hace muy bien. Puede ser una oración dura y fría como el acero, pero eso no es orar en el Espíritu. Sí, puede ser una oración llena de conocimiento, pero le pregunto, ¿está interesado en la perfección? Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, les dice Jesús a los fariseos, a los hipócritas. ¿Es para eso que hace sus oraciones muy elaboradas? Y el Espíritu Santo no se debe ocupar solo de sus mentes, se debe ocupar también de sus corazones, se debe ocupar también de su voluntad. Y la tragedia a menudo es que hay algunas vidas cristianas en que se dividen de una manera completamente equivocada. Algunas personas solamente están interesadas en el intelecto de su cristianismo, otras solamente interesadas en el corazón y nada de entendimiento. Son solo éxtasis y falso entusiasmo, y otros solamente están interesados en el reino de la perfección. Pero el Espíritu Santo trata con toda la personalidad, trata con la personalidad como un todo, en su totalidad. Y por eso hablo de este elemento de la calidez. Esto no es algo que usted y yo podamos trabajar. Muchas personas intentan hacer esto a menudo. Entonces, hay personas que aplauden en las reuniones, van aplaudiendo para tratar de obtener esa calidez, para estar ahí. Vamos a estar ahí. O tratan de hacerlo con canciones. Las canciones, unas buenas canciones para calentar mi corazón. ¿No les ha pasado? ¿O no lo han escuchado? No estoy hablando nada de eso. Eso es un asalto directo a las emociones que nunca debería hacerse. Siempre es malo. Al igual esa idea de que el verdadero cristiano es un hombre que tiene una fría comprensión intelectual de la teología. Eso es una negación total del Nuevo Testamento y es exactamente lo mismo, ese emocionalismo no inteligente también es una negación de todo el Nuevo Testamento. Noten a Jesucristo cómo lo dice, y adelantándose, y cómo ora. En Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús aquí está mostrando esa angustia, ese deseo humano de evitar el sufrimiento. Si es posible que pase esta copa. Así que vemos esa intensidad emocional que se refleja en esa postura física. Se está postrando su rostro, y esa es una señal de angustia y de súplica. Pero también, además de eso, hay una comprensión clara de la aceptación de la voluntad divina. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús reconoce la supremacía de la voluntad de Dios sobre sus deseos humanos. Y esta oración refleja un entendimiento profundo de la misión de Jesucristo y del plan redentor de Dios, subordinando sus sentimientos y sus deseos humanos. Los dos presentes, tanto el intelecto como la calidez. Por eso lo digo así, con calidez. Y esto me lleva a darle otro con libertad. Vamos en el 5. Libertad en la oración. ¿Cuánto sabe sobre esto? ¿Cuánto sabe de esto? El Espíritu da libertad. Ahora bien, el Espíritu el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice 2 Corintios 3:17. Libertad en todos los aspectos. No solo libertad del pecado, libertad de los intentos futiles de cumplir la ley de Dios. Hay libertad en las palabras,
hay libertad en la oración, libertad en todos los aspectos imaginables. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un espíritu de adopción, a diferencia de un espíritu de esclavitud que genera temor. Los creyentes han recibido un espíritu de adopción. Esto implica que hay una relación de intimidad, hay una relación de confianza con Dios en contraposición a una de temor y una de distancia. Llamamos a Dios Abba, Abba Padre. La palabra Abba es un término arameo que denota intimidad. En un sentido denota afecto, afecto cercano. Y eso refleja una relación muy personal y muy directa con Dios. Y el testimonio del Espíritu, el Espíritu Santo, es que confirma el espíritu del creyente su identidad como hijo de Dios, fortaleciendo la confianza y la seguridad en la oración. Este pasaje enseña que los creyentes pueden acercarse a Dios con la libertad de un hijo que se acerca a un padre amoroso, sin miedo, sin reserva. Eso es libertad. La oración no se trata solo de seguir unos rituales o fórmulas, sino de entrar en esta relación viva y personal con Dios. Eso es orar en el Espíritu. Pero además ora con fervor. Este sería el sexto. Tomemos el capítulo 4 de Colosenses, versículo 12. Epafras dice allí que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Esforzándose intensamente a favor vuestro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el fervor es exactamente eso, es un esfuerzo intenso, es un ruego encarecidamente, como dice la Reina Valera. Este elemento está representado por el O, esa expresión de O que encontramos en algunas partes de las Escrituras, particularmente en los salmos, en las oraciones. Salmo 300 dice: levántate, oh Señor, sálvame, Dios mío. Luego el Salmo 7:6 dice: levántate, oh Señor, en tu ira, elévate contra la furia de mis opresores y despierta para mí. Tú has ordenado juicio. O el Salmo 9:19: levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Igual está en otros lugares de las Escrituras y está también en los himnos que cantamos. Ese oh es un anhelo que le lleva a ese fervor, a ese deseo ferviente de orar. Esto es algo que siempre está presente cuando está orando en el Espíritu, cuando está siendo guiado por el Espíritu y cuando siempre está orando en el Espíritu. Puede ver así este contraste entre esas oraciones frías, mecánicas, llamadas a ser muy hermosas, pero que ni los conmueven ni son fervientes. Ese es el gran contraste que nuestro Señor le muestra a esta mujer samaritana. Ese es el tipo de oración que no solo es cierta para este monte en Samaria donde ella adoraba, es también cierta para la adoración en el templo, como eran los judíos. Mujer, dice, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Dónde entonces se adorará al Padre? Bueno, donde quiera que haya un alma llena del Espíritu. Eso es lo que él está diciendo. Pero la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y cuando el alma está llena del Espíritu, el tipo de adoración se transforma por completo y se vuelve conmovedor, se vuelve ferviente. Oh, Señor. El séptimo con gratitud. Y este es otro gran elemento esencial y característico en la adoración, en el Espíritu, con gratitud. ¿Recuerdan cómo Pablo nos dice esto tan claro en Filipenses 4? Para nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica,
¿Y luego qué dice? Con acción de gracias. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Nunca con ansias, nunca en angustia. Lo que sea, no importa. Lo que sea que esté pasando en su vida, no debe esas cosas consumirle, no deben esas cosas angustiarle. Para nada estéis afanosos, no importa lo que sea. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ahora bien, esto digo, es de nuevo algo inevitable. Cuando el Espíritu de Dios está dirigiendo su adoración, debe incluir este elemento de gratitud, de alabanza, de acción de gracias. Es inevitable porque Él está dirigiendo su oración, porque el Espíritu ha sido enviado para glorificar al Señor Jesucristo, para glorificar a Dios. Por eso existe esta oración de gratitud a Él. Cuando el Espíritu los ilumina y los mueve, les muestra quién es Dios, les muestra qué es lo que Él ha hecho por ustedes, todos los privilegios que tiene y todas las excelencias que ha recibido en esta vida, y por eso va a Él y le agradece. La próxima semana se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Yo creo que deberíamos tener uno acá. Aquí no agradecemos. No solo hay que ir a Dios con una lista de peticiones. Esto es lo que yo quiero, esto. No, debemos ir a Él en agradecimiento. Esa es la característica de la adoración, una adoración en espíritu, acción de gracias, de alabanza, de adoración. Esa es quizás la prueba más grande de todas, para saber si está adorando en el espíritu o no. ¿Qué le preocupa más? ¿La gloria de Dios o su propio bienestar? Si sus oraciones son egocéntricas, ya sabe, no hay mucho del Espíritu acerca de esto. Ahora, no estoy diciendo que usted no deba orar por sí mismo, debe dar a conocer sus oraciones a Dios, está bien. Todo lo que estoy diciendo son las proporciones. Si no hay una alabanza, si no hay una acción de gracias en absoluto, bueno, entonces, ¿es eso en realidad una oración? ¿Está en realidad adorando? Pero si se trata de orar en el Espíritu, sean cuales sean las circunstancias, en su mente va a predominar el elemento de alabanza y de acción de gracias. Hay un ejemplo clásico de esto en el libro de Hechos. El apóstol Pablo y su compañero Silas, si lo recuerdan, llegan a Filipos de una manera muy injusta, son arrojados a la cárcel, a la prisión, y sus pies fueron amarrados en el cepo. No solamente fue doloroso, sino que es un procedimiento de lo más indigno. Allí estaban, habían sido azotados, y eso es doloroso, azotados con látigos en la espalda. ¿Cuál fue su reacción? A medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Oraban, cantaban alabanzas a Dios. No hay nada que pueda capacitarlo a uno a hacer eso más que el Espíritu Santo. Y siempre lo hace, cualquiera que sean las circunstancias. Él les hace inmunes a ellos y les da este crecimiento y este conocimiento de Dios, particularmente en tiempos de dificultad y de prueba. Los santos siempre han dado testimonio de ello. El Espíritu les ha dado el conocimiento, y esto es lo que Él en realidad hace en la vida de cada uno de nosotros. Recuerden a Pedro y a Juan, acaban de escapar con vida en el libro de Hechos en los primeros capítulos. Lo dejan salir con la condición de que dejen de hablar, que dejen de predicar y de enseñar en el nombre de este Jesús. Esto tiene que parar, dicen ellos. Así que regresan ellos a la iglesia y les cuentan acerca de estas amenazas que reciben. Les cuentan todo lo sucedido. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Se acuerdan? Lo vimos en nuestros estudios de los miércoles. ¿Cuántos han venido a los estudios de los miércoles? Solamente por decir. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto,
unánimes alzaron la voz y dijeron. ¿Y por qué oraron? ¿Empezaron por ellos mismos? Estaban siendo amenazados. La posibilidad era que se murieran ahí mismo. Pedro y Juan acaban de ser liberados, pero les dijeron, no hagan más esto. ¿Empezaron por ellos mismos y por su situación? Por supuesto que no. Oh Señor, dicen, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es adoración. La adoración es orar a Dios. Es orar a Dios en el Espíritu. Y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esa es la característica de orar en el Espíritu. Ahora, es solo el Espíritu Santo el que puede hacer eso. El diablo puede falsificar muchas cosas. El diablo puede hacerle feliz. A menudo nos hace felices. A todos nosotros, ¿no es así? Puede falsificar la felicidad, estoy de acuerdo. El diablo puede engañarles. Pero hay una cosa que el diablo no solo no puede hacer, sino que nunca va a hacer. Y es hacerle alabar a Dios. Nunca. Porque él odia demasiado a Dios como para hacer exactamente eso. Así que cada vez que se dé cuenta de que está alabando a Dios y agradeciéndolo y adorándole con todo su ser, pues puede estar muy seguro de que esto no es una falsificación. El diablo no puede hacer eso. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo mismo puede hacer. Y la última característica que mencioné es la de la persistencia. Esa sería la octava. Con persistencia. Epafras, otra vez, Colosenses 4:12, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, dice, os envía saludos. Siempre, noten esa palabra, esforzándose intensamente. Siempre. La iglesia primitiva, aún antes del día de Pentecostés, se reunían y siempre estaban de oración. Allí estaban todos, orando juntos. Todos estaban unánimes. Recuerden Hechos 1:14, unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los otros hermanos. El mismo apóstol nos cuenta muchas veces de sí mismo cuando pasó tiempo en oración. El apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 15:30, dice, os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Esto lo dice en Romanos 1:9. Es una oración persistente. ¿A dónde ha ido a parar todo esto? Si lee la historia de la iglesia y del pasado y vemos esos hombres, grandes hombres, se darán que sus vidas estaban llenas de una oración permanente. Y cuando más ocupados estaban, más oraban. Nosotros hacemos al contrario, más cosas tenemos que hacer, entonces ¿a qué le quitamos a la oración? Tengo tantas cosas que hacer y si tengo una hora de oración, entonces media porque pues tengo que salir corriendo. Ellos hacían al contrario, más cosas que hacer, entonces le aumentaban otra hora a la oración. Vemos sus vidas de oración, por eso el mundo está como está hoy, porque la gente no está entregada a la oración. Recuerden la exhortación que nos da Pablo en Efesios 3. Os ruego, por tanto, que no desmayéis, dice él, a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esa es la oración de Pablo persistente. Él estaba constantemente orando por ese crecimiento. Siempre Pablo se esforzaba en la oración. Y nos dice, oren sin cesar. Nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Es orar.
y debemos seguir haciéndolo. Pablo lo pone de nuevo al final de Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Esa es la oración de Pablo. Todo lo que les estoy diciendo acá, mis queridos amigos, es esto, que cuando el Espíritu los está guiando en adoración, en oración, deje que lo siga haciendo lo que siga tomando el control, persista en su adoración, porque miren el estado de la iglesia hoy, miren las cosas que están pasando, miren el estado del mundo. Por eso oren sin cesar, es la única manera de influenciar a este mundo exterior. Entonces la pregunta que les hago, ¿está orando fervientemente? ¿Está orando persistentemente? ¿Está orando en todo momento, constantemente? ¿Está clamándole a Dios para que tenga misericordia, para que tenga piedad y para que venga pronto por nosotros? Todos estamos llamados a hacer esto. Todos estamos llamados a perseverar en la oración sin ninguna interrupción. Nosotros los miércoles no solo nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, pero nos reunimos a hacer algo que es muy importante como congregación. Nos reunimos a orar, a alabar a Dios en oración. Este miércoles no lo vamos a hacer, no vamos a podernos reunir porque van a estar aquí los maestros hasta tarde y vamos a parar algunos en diciembre. Pero la oración no se hace porque tenemos aquí un edificio. No tenemos que estar en la iglesia, en un edificio para orar. Espero que usted que viene los miércoles continúe intercediendo en oración y por encima de todo, adorando a Dios. Bueno, estos son los cons de adorar y orar en el Espíritu. No permita que su oración sea monótona, que sea mecánica, que sea fría. Estamos viviendo tiempos terribles de confusión, de peligro, y debería estar orando sin cesar, fervientemente, cálidamente, ardientemente. Sin duda, esa es una necesidad del momento. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias que tú nos das estas palabras maravillosas para mover nuestro corazón en el lugar correcto, para indicarnos, Señor, para mostrarnos por medio de tu Espíritu el lugar en donde debemos estar, Señor. Te pedimos, Padre, no permitas que las cosas de este mundo nos distraigan de esto que es fundamental para la vida de todo cristiano, y es ese privilegio de tener este acceso directo a ti. Permítenos, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestra guía. No nos deje, Señor, que nos distraigamos de lo que es esencial en la vida de cada uno de nosotros, y es esa comunión directa contigo, que podamos venir a ti con esa calidez, con ese reconocimiento, con ese fervor, con esa referencia y con ese temor piadoso, a suplicarte, a implorarte, a adorarte, a entregarte, Señor, nuestras vidas para que sean guiadas por medio de ese Espíritu que has puesto en nosotros desde el momento que hemos sido rescatados de la muerte, la condenación eterna. Gracias, Padre Santo, por tu salvación. En el nombre de Cristo oramos. Amén.